Hola, hola, buenas noches, bienvenidas. Vamos a esperar que se vayan integrando, por favor, antes de iniciar. Vamos a darle 2 minutos más a las personas que se van agregando e iniciamos, por favor.
Bueno, pues formalmente buenas noches. Espero que se encuentren bien. Para mí un placer poder compartir con todas ustedes hoy, donde conversaremos sobre lo que es la preparación y el plan de parto en la realidad de la República Dominicana. Tengo unas cuantas informaciones para ustedes que van a ser valiosísimos para estos días, cuando ustedes se empiecen a preparar ya para dar a luz en la realidad de nuestro país. Le agradezco por siempre formar parte de nuestras actividades y nuestros eventos. Este webinar va a continuar grabado, se va a tomar la grabación y se va a estar colocando a través de YouTube para que ustedes tengan la posibilidad de volver a verlo nuevamente en caso de que lo necesiten. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal en YouTube, Primeriza RD. Para iniciar, vamos a conversar un poquito. Les voy a contar un poquito de mí, porque algunas que están en la comunidad, pues me han visto por ahí, pero no me. Pues yo soy madre de dos, soy fundadora y creadora de la comunidad Primeriza RD, una comunidad que apoya a la maternidad desde el embarazo hasta cualquier etapa de la maternidad. Contamos con grupos de embarazo, lactancia, alimentación, bebés de más de 1 año, mamás con más de un bebé, etcétera. Es decir, que una vez usted empieza a formar parte de nuestra comunidad, puede mantenerse en ella por mucho tiempo. Profesionalmente soy mercadóloga, laboro en el área de recursos humanos para una empresa internacional donde pues me desempeño como gerente de recursos humanos y gerente de proyectos en lo que es esa división. Pues en cuanto a la maternidad, soy mamá de 2 niñas, hice lactancia en tándem, es decir, que lacté a ambas madres, a ambas niñas, perdón, mientras estaba embarazada, continué lactando. Me he formado como educadora prenatal, dula de parto, asesora de lactancia materna. Actualmente estoy cursando lactancia avanzada. Me he formado en primeros auxilios, masaje infantil, estimulación temprana y neurodesarrollo, entre otros cursos. Todo en pro de apoyar la maternidad y sobre todo apoyar la comunidad de madres que amamos en el día a día. Toda la información que vamos a estar compartiendo acá es basada en evidencia, no es una ley ni nada por el estilo. Si usted no está de acuerdo, puede consultarlo con su doctor, etcétera. Ahora bien, nosotros vamos a hablar de la realidad de la maternidad, vamos a hablar de la realidad de lo que está pasando ahora mismo en nuestro país y obviamente vamos a hablar de la preparación del parto y también de lo que corresponde para la cesárea, ya que actualmente nosotros contamos con una de las tasas más altas en nuestro país en cuanto a la. Si tienen preguntas, lo pueden hacer a través del chat. Y pueden también levantar la manito en la aplicación si se lo permite y escribir la pregunta en el chat. Lo hicimos de esta forma para que pueda quedar la grabación más plain disponible para otras madres que deseen consultarlo a través de las redes. Les cuento qué es lo que vamos a ver hoy. Lo primero es darle las bienvenidas a todas por poder asistir esta noche acá. Vamos a hablar un poquito de lo que son los puntos que vamos a tocar hoy. La preparación al parto, lo que es la preparación física, emocional y la información que ustedes requieren. Vamos a hablar sobre lo que es la realidad del parto en la República Dominicana, el sistema de salud, la cesárea, los derechos y las tomas de decisiones que usted debe de tomar. Vamos a hablar de lo que es las señales de parto, cuáles etapas ustedes van a cubrir en lo que es su parto, el manejo del dolor, cuáles opciones ustedes tienen, tanto naturales como médicas, para poder manejar el dolor en el proceso de parto, el plan de parto y el parto inmediato. Hay informaciones que se le va a estar enviando a través de su correo electrónico, por eso se pidió el registro mediante la tribu, para que ustedes puedan recibir las informaciones posteriores a este evento. Lo primero que vamos a conversar es qué es el parto. Como madres, nosotras, desde que salimos embarazadas, lo que empezamos a pensar
es qué va a pasar en el parto, cómo se va a desarrollar ese proceso y todo lo demás. Entonces, el parto como tal es la expulsión del feto maduro y la placenta desde el útero, desde adentro de la madre hacia afuera. Ahora bien, hay diferentes formas de que ese bebé y esa expulsión se dé. Puede ser por parto llamado natural o parto cesárea. No dejan de ser parto, ambos son partos. El parto no siempre va a ser como lo imaginamos, porque muchas veces nosotros tenemos expectativas mediante lo que vemos en la televisión, según la experiencia que cuentan otras madres, etc. Y aquí la primera realidad que les voy a comentar respecto al parto, y es que lamentablemente lo que a nosotros nos venden de que es fabuloso, de que todo queda bonito, todo queda de acuerdo a las madres, no necesariamente es así. Y eso es algo muy importante que tenerlo en cuenta, porque nosotros como madres siempre vamos a tener una idea de cómo queremos que sea nuestro parto. Y sobre todo se da la situación de que vemos un montón de gente a través de las redes retratando cómo sería su parto, cómo va a ser todo, y no necesariamente la realidad de la situación que están pasando. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que saber es que tenemos que tener información respecto a cómo va a ser todo ese proceso, confianza y herramientas que me permitan tomar las decisiones correspondientes en ese proceso de parto para que sea como yo quiero. Y eso es parte de lo que van a poder aprender esta noche. Prepararse para el parto como tal significa hacer muchísimas cosas. No es solamente preparar la maleta de la clínica. Y yo sé que eso nos pone ansiosas porque yo estuve ahí. Van a preparar y soltar ese bolso 40 veces. Lo van a preparar y lo van a volver a sacar y van a preparar la primera puesta y todo lo demás y lo van a hacer varias veces y eso va a ser su día a día durante las últimas semanas porque inclusive hay un síndrome llamado síndrome del nido que hace que tú te sientas así, toda apresurada, toda ansiosa porque llegue tu bebé y eso es totalmente normal. Sin embargo, la verdadera preparación para esta etapa incluye conocer lo que es el proceso fisiológico que vas a estar viviendo, entender las etapas que tú vas a pasar con el parto, aprender a identificar las señales de alarma si estás en el proceso de parto, saber cuándo ya puedes irte al centro médico, saber las opciones de nacimiento que tienes, conocer tus derechos, preparar a tu acompañante también, a la persona que va a estar contigo en la clínica o en el hospital y prepararte emocionalmente, porque mientras más informaciones tengas, menos miedo vas a tener. Y esto es algo que ustedes deben de conocer y de manejar. Ahora bien, ¿cuál es la realidad del parto en la República Dominicana? Recién ayer y antes de ayer, estuve publicando desde las historias de Instagram que la maternidad, según diferentes estudios, en las maternidades se está dando más casos de parto normal que cesáreas, pero que a nivel privado hay un 63% de partos en cesárea. Un número que yo entiendo que está alto, pero yo por conocimiento y por constante comunicación con muchas madres a través de, de nuestra comunidad, sé que ese número es muchísimo mayor. ¿Por qué? La mayoría de los doctores acá te preparan para cesárea. Y les voy a explicar más adelante las razones válidas para las cesáreas, porque igual una cesárea no deja de ser un parto válido. Ahora bien, la realidad de nuestro país es lo que tenemos que conocer para saber lo que nos espera, porque nosotros no podemos simplemente idearnos cómo va a ser nuestro parto y que al final no sea de esa forma, porque luego vamos a tener traumas respecto a esa situación. Y algo que tenemos que saber es que aquí es altísima las tasas de cesáreas. Y es muy probable que tu doctor te
lleve por el tema de que va a ser parto normal hasta la última instancia y en la última o penúltima cita te diga, mira, ve a hacerte esta evaluación de un anestesiólogo y un cardiólogo y vamos a hacer cesárea tal día. O en su defecto te dice, vamos a tener una fecha preferida de parto tal día para tal hora, que eso ya colocándote una fecha para cesárea. Hay que saber las claras diferencias entre el sector público y el sector privado. Y esto no se trata de dinero. ¿Por qué? A nivel de seguro médico, al doctor le pagan tanto en parto como en cesárea, le pagan lo mismo. Ahora bien, un doctor que practica cesáreas constantemente agenda sus cesáreas y por ende puede atender varias cesáreas en el mismo día, a diferencia de que un doctor que realice parto normal. Hace un tiempo, en un taller que nosotros impartíamos, le hacía la referencia de un doctor que casi siempre tiene temas con su hora de consulta porque se presentan partos y él va a atenderlos, se presentan madres que ya están en parto y él va a atenderlas y eso prolonga un poquito las horas de su consulta. Pero ¿qué sucede? Muchas madres van a consulta con su ginecólogo y saben que todos los días está ahí a la hora que va a hacer su consulta. Y eso pasa porque muchos profesionales de salud agendan sus áreas en hora de la mañana y en la tarde simple y sencillamente atienden a las madres. O en su defecto van y pasan su ruta clínica en la mañana de las madres que le hicieron cesárea, hacen las cirugías que tenga que hacer y luego va a hacer su consulta normalmente en la tarde o viceversa. Hacen las cesáreas en la tarde y hacen su consulta en la mañana. Y eso es un patrón que usted puede determinarlo, inclusive cuando usted está en consulta. Y ahí es la importancia de usted preguntar antes de elegir a su doctor. Y no necesariamente preguntarle al doctor, porque muchos profesionales de salud le van a decir, ah, sí, yo soy pro parto, sí, muchísimo. Vamos a lograr tu parto, si es posible, yo voy a estar ahí. Pero cuando usted se sienta en la sala de espera, se da cuenta de que todas las madres que van a hacer consulta con ese mismo obstetra han sido todas necesarias. Y eso es algo que usted te va a saber. Otra cosa más que lleva a muchas madres a hacerse ideas es el tema de que su pareja o su mamá o su acompañante entre a la hora del parto. Y déjenme decirle que es muy bonito ver esas fotos de papá y mamá juntos, pero los protocolos hospitalarios varían mucho de centro a centro y no todos los centros permiten que la pareja entre a la sala de parto. Puede estar en preparto, puede estar, por ejemplo, en el área de recuperación, pero no en quirófano. Y ahí es la diferencia de usted preguntarse, sentarse y conversarlo con su doctor para ver si lo permite. Y no solamente preguntarle al doctor, sino también validar con el centro médico a ver si tienes esas posibilidades también. Otra cosa es el acompañamiento adicional durante el parto. Hay centros de salud que no permiten más de una persona con la madre embarazada o cesareada o después del parto. Permiten solamente una persona para que se quede ahí y muchas veces queremos que adicional a nuestra pareja esté otra persona con nosotros, ya sea ayudándonos con el bebé o cualquier otro detalle. Y eso es importantísimo conocerlo, saber los requerimientos que nos permite el centro de salud y la habitación donde nos van a colocar. La violencia obstétrica. Miren, el tema de la violencia obstétrica es bien delicado porque aquí en nuestro país hay muchas cosas que no se caracterizan como violencia obstétrica, sino que son parte del día a día que se comparte en la maternidad. Por ejemplo, que tú vayas a un centro y que tú te quejes de que te duele y que te digan, ay, cállate, que eso es normal, eso le pasa a todas. Ay, muchacha, estate tranquila, que eso te va a pasar. Eso es violencia obstétrica. El hecho, por ejemplo, que si es parto normal y te dan episiotomía, dígase que te corten para mejorar la salida del bebé, eso es violencia obstétrica. Que se te suban, por ejemplo, en la panza para empujar al bebé para que baje o salga,
es violencia obstétrica. Y hay un montón más de situaciones que se presentan a la hora del parto que son violencia obstétrica y que muchas veces las pasamos por alto. Hasta el hecho de que no tomen en consideración tus intereses pasa a ser violencia obstétrica, porque hay cosas que nosotros le decimos a nuestro doctor que queremos y no se da, simplemente porque el doctor no quiso, no necesariamente porque hay un protocolo que lo prohíbe. El consentimiento informado es parte de esas cosas. Hay lugares donde usted va a una sala de preparto, se da más en los lugares públicos y todo el que pasa por ahí va a tomarle los centímetros. Entonces, ¿cómo se toman los centímetros? Introduciendo los dedos en la vagina. Y no es una sensación ni una vivencia que usted como persona quiere tener cuando usted va a una sala de parto, que no tenga todo el mundo acceso a probar con su cuerpo qué está pasando. Y eso es algo que usted necesita conocer y necesita conversarlo con su doctor. Al finalizar, parte de la información que ustedes van a recibir luego de este webinar va a incluir una información sobre su plan de parto para que ustedes puedan conversar con su médico sobre esas cosas para que ustedes vean cómo lo tratan. Donde se establecen todas esas preguntas que ustedes deben o no deben de cubrir. El derecho a recibir la información. Si, por ejemplo, usted quiere parto y el médico le dice, mira, te vamos a hacer cesárea, usted tiene derecho a conocer por qué le van a hacer cesárea. Preguntarlo, que le muestren la información, que le indiquen a usted los procedimientos que se van a estar realizando y que todo sea compartido con usted en el momento. Usted tiene todo el derecho a recibir eso, tanto por parte del centro donde usted se esté atendiendo como por parte del médico. Y esto no se trata de crear miedo, se trata de que usted sepa hacer las preguntas correctas. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de cesárea que maneja mi médico? Eso es algo que usted lo puede preguntar en el centro médico. ¿Van a permitirme acompañantes? ¿Cuántas personas me permiten de acompañante? ¿Cómo se organiza el régimen de visitas? ¿Se va a respetar mi plan de parto? Si yo indico que, por ejemplo, no quiero que le den fórmula a mi bebé, ¿van a respetar eso? ¿Van a recomendarme inducir el parto? ¿Van a interrumpir una inducción y llevarme a cesárea? ¿Bajo qué condiciones? Entonces, todas esas preguntas ustedes se las pueden plantear a su doctor, tanto en el proceso del embarazo como ya directamente cuando inicie su proceso de parto. Entonces, ¿cómo yo sé que ya voy a entrar al trabajo de parto? Ayer, justamente, o antes de ayer, me parece, había una mamita en nuestro grupo de embarazo que estaba enviando una foto de su tapón mucoso. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para saber que yo estoy de parto? Conocer cuál es el procedimiento, qué es lo que yo voy a vivir, cómo empiezan los pródromos, que es la etapa inicial de las señales de tu cuerpo de que vas a dar a luz. Entonces, esto inicia muchas veces ni siquiera horas antes, inicia días antes, porque tu cuerpo se te empieza a preparar, en algunos casos hasta semanas antes. Y iniciamos con lo que es la pérdida del tapón mucoso. El tapón mucoso puede ser transparente, puede ser como sanguinoleto con un poquito de sangre, puede ser también transparente completamente, como un moco transparente, etcétera. Va a variar mucho de madre a madre. Normalmente, los que ya tienen un poquito más de sangre es porque hay algún proceso con la placenta involucrados, etcétera. ¿Cómo yo puedo adelantar este proceso? Muchos doctores y profesionales de salud de diferentes áreas recomiendan que ustedes realicen ejercicios, caminen, tengan relaciones sexuales durante ese proceso, porque el semen tiene prostaglandina que le ayuda a que el cuello del útero vaya realizando ese proceso de dilatación. Lo primero es que iniciamos con contracciones irregulares,
no tienen una intensidad que va aumentando y no tienen un parámetro completo. ¿Cómo yo voy a saber que son irregulares? Lo primero es que tengo que saber cómo se siente la contracción. La contracción inicia normalmente desde la espalda y va hacia el frente y la barriga se pone dura. Crea al principio una ligera molestia de que tú sientes como que te están agarrando la barriga y se pone la piel tensa. Y esto no es más que contracciones del útero para prepararse para la salida del bebé. ¿Cómo yo voy a medir esas contracciones? Hay aplicaciones que me permiten yo verlas. Hay una que se llama Contraction Timer, hay una que se llama Mis Contracciones, etc. Ustedes la pueden buscar en su Google Play o Apple Store y ahí ustedes empezar a utilizarlas y medir esas contracciones. Van a sentir un pequeño dolor lumbar o dolor en la pelvis y esa no es una molestia, es dolor como tal. Y ese dolor le va a decir a ustedes que ya están iniciando en ese proceso del parto. Aparte de, ya comentamos lo que es la expulsión del tapón mucoso, también van a presentar un descenso del bebé. Ustedes van a sentir que la barriga se pone más bajita y van a sentir al bebé más encajado. Antes de las últimas semanas, usted siente los movimientos del bebé que van en la parte alta, ya las últimas semanas usted las sienten que están en la parte más baja los movimientos del bebé. El aumento del flujo vaginal, y ese flujo vaginal puede ser así transparente, muy similar al tapón mucoso, o puede ser blancuzco. Entonces, ¿qué yo debo de hacer? Lo primero es mantener la calma, permitir que vayan avanzando esos síntomas de la etapa del trabajo de parto y no desesperarme a la hora de conversar con mi doctor. Deben de descansar e hidratarse, prepararse para lo que viene llegando y ir observando si esas contracciones se van volviendo regulares, porque ahí ustedes van a determinar cómo va avanzando ese trabajo de parto. Entonces, ¿cómo yo voy a tomar el tiempo de las contracciones? Por ejemplo, si se toman si son cada 5 minutos, ustedes van a empezar a contar el tiempo de la contracción, esto sí, no tiene ninguna aplicación, o para poder guiar la aplicación según lo que usted va llevando. Van a tomar el tiempo que dura la contracción, van a contar el tiempo luego de la contracción y luego entonces pausar la contracción. Es decir, las aplicaciones que ustedes busquen le van a permitir a ustedes llevar ese conteo de según van entrando y saliendo cada una de esas contracciones. Hay diferentes métodos para ustedes tomarla en cuenta. Según las aplicaciones, pueden medir la contracción cada vez que se repite y también medir la duración de la contracción. ¿Qué se les recomienda hacer? Pues obviamente buscar la forma de usted sentirse cómoda en ese momento y respirar. Yo les voy a dar también unas cuantas técnicas para el manejo del dolor, pero lo más importante aquí es el manejo de la respiración. ¿Por qué? Porque según lo que muchas veces vemos en la televisión, videos y cosas así, las personas empiezan a hacer esto. Y eso no hace más que cansarte, porque no estás respirando adecuadamente y no está llegando oxígeno de calidad a tu cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a inspirar y soltar. Recibimos por la nariz, sacamos por la boca. Y eso lo hacemos de manera lenta. Háganlo conmigo en este momento. Esto le va a ayudar a ustedes a manejar el dolor y le va a permitir también poder continuar con ese proceso de avance de las contracciones. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es mi proceso de avance en el parto? Aquí yo les tengo, primero que nada, una gráfica que me va a decir cuáles son
¿En qué etapa yo estoy? Según la cantidad de contracciones que voy teniendo. Tenemos diferentes fases. Tenemos el pródromo, que es la parte de preparación, que es el inicio del trabajo de parto, y luego vamos a la fase latente. En la fase latente ya iniciamos a tener centímetros. Ahí las contracciones pueden variar entre 5 y 20 minutos. Pueden durar entre 30 y 45 segundos cada contracción, y en esta etapa pueden durar 12, 14, 16, 20 horas. En algunos casos, hasta 36 horas. Por ejemplo, si usted va y su doctor es proparto, si usted va teniendo contracciones de cada 20 minutos, cada 1 hora o 30 minutos, y su doctor le toma los centímetros, si usted tiene 2 centímetros, si es un doctor proparto, es muy probable que la mande hacia su casa, porque usted está apenas iniciando en ese trabajo de parto. Ahora bien, si no es un doctor proparto, es muy probable que en ese momento le indique a usted que va a iniciar lo que es el proceso de ingreso con usted y para hacerle cesárea y todo eso. Y eso no es lo que queremos. Entonces, vamos a iniciar con la fase latente. Esa fase latente es el proceso de usted tener centímetros. Ahí lo que usted debe de hacer, lo debe de hacer en casa. Por ejemplo, preparar ya de última instancia su bolso del bebé, preparar las cosas de la clínica, recordarle que no debe de ponerle alcanfor ni nada con olor, y lavar la ropa de su bebé con detergente hipoalergénico y la de usted también. Verificar, por ejemplo, las rutas hacia el hospital, verificar que su seguro médico esté vigente y que tenga cualquier tipo de anotación que usted sea necesaria, preparar los últimos detalles de su plan de parto, validar cualquier dato con la clínica, el centro, tener a mano el dinero, cargador de teléfono, etcétera. Todo eso lo voy a hacer en mi fase latente, porque inclusive trabajar todos esos detalles me va a permitir yo controlar la ansiedad, me va a permitir yo sentirme más tranquila para el proceso que viene iniciando. ¿Cuándo yo debo de salir para el hospital? Normalmente a partir de los 4 o 5 centímetros ya debe salir para el hospital, sobre todo si usted se encuentra retirado del centro. ¿Por qué es necesario trabajar esto? Porque, por ejemplo, si usted vive en Gascue y su centro médico está en las Núñez de Cáceres, usted tiene que saber que le va a tocar un tiempo y depende de la hora, un tránsito también. Y eso es importante que usted evalúe ese tránsito bajo diferentes circunstancias y diferentes rutas para usted saber que puede llegar a tiempo dentro de su labor de parto. Normalmente las labores de parto, en la mayoría de los casos, se presentan en horas de la madrugada cuando hay más tranquilidad por parte de la madre y está más relajada. Es lo tradicional, hay muchas que varían, no en una hora específica, pero es algo que puede pasar, que sea en la madrugada. Entonces, luego de que usted pasa lo que es esa fase latente y esa fase activa, inicia a la etapa de transición, que esa es la transición ya al nacimiento. Aquí viene el periodo expulsivo, que ya se puede ver, inclusive si es parto, se puede ver la cabeza del bebé, ya las contracciones van a ser más regulares, más constantes, y va a estar casi terminando todo lo que es el trabajo de parto. Una de las cosas particulares que sucede en esta etapa es que ya usted está buscando formas cómo colocarse para el alumbramiento. Veo que hay unas preguntitas aquí, las voy a responder antes de continuar. Una mami que vive en el kilómetro 25 de la autopista Duarte y se atiende en Los Prados. En ese caso, yo te recomiendo que valides con un GPS en diferentes horas qué tiempo te toma ir de tu casa al hospital bajo diferentes escenarios para que tengas eso como parte de tu plan de parto.
Y pregunta otra mami, ¿cómo puedo saber cuántos centímetros llevo de dilatación? Eso uno mismo no lo puede saber. Se puede guiar por las cantidades de contracciones que le dan, cada qué tiempo te están dando. Entonces, en ese caso, tú puedes tener un estimado. Pero lo que hacen en el centro es que introducen los dedos y con la abertura del cervix es que se dan cuenta la cantidad de dilatación de centímetros que tienes. Esto es muy variable porque no todas las personas tienen la mano igual. Entonces, la abertura que ellos miden puede variar. Y sí, vamos a hablar de la cesárea precisamente. Entonces, luego de que pasa este proceso de transición, el tema del expulsivo, viene el alumbramiento. Eh, Normalmente, lo que pasa en este tema es que ya nuestra vagina llega a un tamaño donde puede pasar la cabeza del bebé. Este es un modelo de pelvis femenina. Esto, aunque sea el cuerpo que sea, este es el tamaño de la pelvis. Esto que te dicen que tienes pelvis estrecha y demás, eso en raras ocasiones pasa. Esto es una pelvis normal. Entonces, por ahí cabe un bebé. Lo único que lo evita es este huesito de aquí, que se llama coxis, y en la colocación correcta, esto se mueve y permite que salga el bebé. Por eso es tan importante, en el caso del parto, dejarnos guiar por nuestros instintos, porque nuestro cuerpo está listo para eso. Y ahí es donde yo pregunto, si mi cuerpo está listo para crear una vida, también va a estar listo para dar a luz y va a estar listo más que nada para alimentar a ese bebé. ¿Tienen otra preguntita por aquí? Normalmente se rompe aguas en lo que es la fase de pródromo. En algunos casos, en la fase latente, si se hace inducción, ellos te rompen la bolsa de líquido amniótico. No hay un tiempo estimado entre que salga, rompa la bolsa de agua y la salida del bebé. Y aquí te explico algo. Lo que vemos, por ejemplo, en las películas de que ya rompió la bolsa y que de una vez va a llegar el bebé, eso no es así. No es así. Realmente el bebé toma un tiempo para salir después de eso y eso normalmente puede pasar entre la fase latente y la fase activa o inclusive en algunos casos en el pródromo. Entonces, no puedes saber los centímetros de dilatación tú misma a menos que te estés guiando de la cantidad de contracciones que vas teniendo y las repeticiones de las contracciones. Por eso es la importancia de tener las aplicaciones para tú poder medirlos. Porque lamentablemente la única forma sería que introduzcan la mano para medirlo en el cervix. Dicen por aquí una pregunta. ¿Es verdad que tener un parto natural sin medicación ayuda a que el bebé salga más rápido y evite ruptura? Porque uno sabe cuándo parir y sentir las contracciones. De hecho, es así. Sin embargo, lamentablemente, eh, no sé, la sociedad nos ha llevado a nosotras pedir anestesia, nos ha llevado a que muchas madres por sí mismas deseen que se le haga cesárea, etcétera. Cuando entras en labor de parto, empiezas a botar líquido y sangre. No, empiezas a botar primero el tapón mucoso. El tapón mucoso es solamente un moco hasta que tú no inicias ya la fase activa. Es muy probable que no expulses la bolsa de agua. Entonces, el manejo del dolor es una de las cosas que más le preocupa a muchas personas. ¿Hay métodos naturales? Sí, hay métodos naturales para yo aliviar el dolor y estar más tranquila. Por ejemplo, la respiración, inspirar, expulsar. El movimiento,
por ejemplo, con las pelotas, sentarse en la pelota y hacer un movimiento de la pelvis. Eh, Puede hacerlo también en una silla, puede hacerlo en diferentes formas. El agua tibia, por ejemplo, introducirse en una bañera con agua tibia, en una piscinita de agua tibia, sentarse y que tu pareja te dé masajes en la espalda, el pararse, por ejemplo, y abrazarse y hacer movimientos de onda, ayuda también a aliviar el dolor. Eso te va a ayudar muchísimo. En cuanto a los métodos ya médicos, está la anestesia, la epidural, algunos analgésicos que te puedan dar y hay otras alternativas que se manejan de acuerdo a los centros. No hay una forma correcta de ustedes poder soportar ese dolor y no hay una decisión perfecta que yo le vaya a decir, mira, debes de hacer eso, porque eso varía entre mujer a mujer. De hecho, todas las personas tienen escalas del dolor totalmente diferentes. Entonces, hablemos de las cesáreas. Y antes de hablar de cesáreas, vamos a responder a algunas de las preguntas que han hecho por aquí. Cuando vaya a dar luz con cesárea, ¿puedo romper fuente y botar el tapamucoso? No. Normalmente el doctor, si te va a hacer cesárea, no deja que tú hagas labor de parto. Es muy poco los doctores que permiten esa labor de parto previa a las cesáreas. Y lo que deben de llevar, yo les voy a estar enviando al finalizar este webinar, yo les voy a estar enviando las informaciones por correo de lo que deben de llevar a la clínica. La cesárea, lo que ustedes deben saber. Esto es lo que más le debe de interesar a muchas, porque lamentablemente nosotros tenemos que adaptarnos a la realidad de nuestro país. Y lamentablemente la realidad de nuestro país es la cesárea. Lo primero que tenemos que saber es que en la cesárea se cortan 7 capas de piel. 7. Se corta la piel, se corta la grasa, se corta la fascia, el músculo, el peritoneo, el útero, el saco amniótico y luego sale el bebé. Eso es lo primero que usted tiene que saber. Entonces, lamentablemente, aquí en la República Dominicana, la mayoría de doctores te van a dar una información que te va a llevar a cesárea, por alguna u otra razón. Y se lo digo como dula, se lo digo como parte de una comunidad que ve muchas madres dando a luz constantemente. Se pueden contar que de todas las madres que dan a luz en los grupos, ustedes le pueden preguntar, la mayoría han sido con cesárea. La República Dominicana tiene una de las tasas más altas de toda América a nivel de cesárea. Y eso es algo inclusive preocupante, porque la OMS recomienda que la cesárea no sea más de un 15%. Y nosotros actualmente tenemos un 60%. Y ese 60% es porque en los centros públicos no se hacen cesárea. Perdón. Entonces, ya la gente llega a un punto que normaliza llegar al parto y que le digan que es cesárea, porque es lo normal. Y lamentablemente no debería de ser así. ¿En qué consiste la cesárea? Pues obviamente el desembarazo a través de métodos médicos que permitan el recibimiento del bebé. ¿Está mal? No, no está mal. Ahora bien, lo normal es que se permita que el bebé termine su ciclo. Y pasa que, por ejemplo, en diciembre, en la etapa de Navidad, muchos doctores que se van de vacaciones agendan a las madres para hacerle cesárea antes de la Navidad, o antes de fin de año, o antes de Semana Santa, etcétera. Para decirle, mira, yo no te voy a dejar embarazada para que no tenga que dar a luz con otra persona, o mira, se presentó tal cosa y hay que hacerte cesárea.
A veces inclusive inventan diagnóstico. Ojo, respeto a, muchísimo a la comunidad médica, pero hay situaciones que lamentablemente informan desde el miedo y ninguna madre quiere que le pase nada a su bebé. Inmediatamente le dicen que puede pasar algo, la mamá va a acceder a una cesárea, aunque no sea el tiempo. La cesárea no es mala, puede salvar la vida de una mamá y de un bebé si es el momento de hacerla. Ahora bien, las razones normalmente no son la indicada. Si está recomendada, pues obviamente, claro que sí. Entonces, ¿cómo yo sé si de verdad me corresponde una cesárea o no me corresponde una cesárea? Las razones para cesárea, según toda la información basada en evidencia, son el sufrimiento fetal, cuando ya hay una situación que está haciendo que el bebé no avance en su desarrollo o que no esté creciendo o que esté, por ejemplo, teniendo disminución del pulso, disminución de sus latidos, etcétera. Cuando hay situaciones de placenta previa, cuando hay presentación transversa, que el bebé está colocado al revés, en algunos casos cuando está sentado, etcétera. E inclusive en los casos que la presentación viene transversa, que él viene al revés o viene de lado, además hay ejercicios que ayudan a la mamá a que ese bebé se coloque en posición. En algunos casos de gestaciones múltiples se recomienda cesárea, aunque en otros países con partos múltiples también permiten el parto normal. La falta de progreso del parto, cuando hay recesión del crecimiento del bebé, etcétera. Y hay otras condiciones que pueden ser maternas o pueden ser del feto que también los recomiendo. Ahora bien, son condiciones específicas. Entonces, ¿qué tú vas a hacer si te dicen, mira, hay que hacerte cesárea? Lo primero es preguntar cuál es la indicación médica, qué está pasando con mi cuerpo que necesito la cesárea e investigarlo. E inclusive, si usted quiere una segunda opinión médica, puede hacerlo. Porque hay doctores que te dicen, no, nadie te va a recibir a la 38 semana, a la 37 semana, tú tienes que dar a luz conmigo obligado. Y no es así. La cantidad de semanas que usted tenga, no importa, hay un médico que la va a poder recibir y con el que usted se va a sentir bien. Puede ser casos de emergencia o puede ser casos que puedan esperar. Hay situaciones que el doctor te dice, mira, lo mejor sería una zona cesárea, pero si tú quieres podemos esperar. Si pueden esperar, pues también puede esperar un parto. Los beneficios y los riesgos. Hace unos meses estuve en contacto con una mamá, bueno, para Semana Santa precisamente, que el doctor le hizo cesárea la semana antes de Semana Santa porque él iba a salir del país. Por sonografía, ella decía que tenía 37.4, pero por fecha de la última menstruación, ella sabía que podía tener menos. Y al final su bebé inclusive nació prematuro, porque le hicieron una cesárea antes de tiempo solamente porque el doctor se iba de viaje y quería hacerle la cesárea antes. Entonces, ahí debemos de evaluar qué otras alternativas nosotras tenemos como madres para buscar información con otro doctor, qué alternativas tenemos si es una realidad de que, por ejemplo, con mi situación, yo no puedo tener parto normal y sobre todo evaluación de su condición, si es válida o no para esa cesárea. Entonces, todos esos casos ustedes lo pueden validar con su doctor, si se puede esperar, si es necesario realizar una segunda consulta, todo eso. Si usted no quiere o no siente la confianza de consultarlo con su doctor, busque a otro y lo consulte. Porque ahora mismo nosotros estamos en la era de la información y un profesional de salud, etcétera, es un servicio que ustedes están pagando. Antes de continuar con la siguiente diapositiva, voy a responder algunas de las preguntas que he visto por aquí. ¿Qué riesgo tengo al tener medicamentos en mi parto y hay algún analgésico para parto natural que no sea epidural?
No hay analgésicos directamente para parto natural con epidural. Tú tienes la opción de hacerlo con anestesia o sin anestesia. Sí te pueden dar analgésicos, pero normalmente lo que utilizan es la epidural. Realmente la epidural no es mala. Tú decides si lo haces o no. Ahora bien, hay personas que lo hacen sin anestesia totalmente. Mi bebé está sentada y quiero parto natural. Se puede hacer. Ya en ese caso, lo ideal es que te asesores con una persona que haga ejercicios prenatales directamente, que esté certificado para que te ayude al movimiento de tu bebé. Los doctores meten muchos miedos a las embarazadas, por eso la cantidad de cesáreas. Eso es correcto. Por eso cambié de médico. Perfecto. ¿El sobrepeso es una indicación necesaria? Realmente no, no es una indicación necesaria. Ahora bien, hay que ver cuál es la condición de salud que tú tienes y eso lo puede evaluar con un profesional de salud. Si necesitan, por ejemplo, alguna referencia a algún doctor que sea proparto, también al finalizar yo les puedo recomendar algunos. Una doble circular puede ser indicación para cesárea. Hay que evaluar el caso. No todas las circulares son indicaciones para cesárea. ¿Qué tan ético es el cambio de doctor en una semana 37-38? Mira, todavía a la semana 40, 41, 42, que el parto puede ser hasta la 41.7, que es 42 semanas, tú puedes hacer cambio. Eso no es una cuestión de ética, es un servicio que tú estás pagando. Y si tú no te sientes cómoda con un profesional de salud, tú puedes cambiarlo, porque tú estás pagando por un servicio. Y hay doctores que te aceptan, aún con 40 semanas, si tú quieres cambiar, puedes hacerlo. Lo que tienes que tener es tu historial médico y todas tus informaciones para que ese doctor también esté al tanto. Dice, mi bebé está en posición cefálica pero inversa. ¿Eso afecta parto natural? No, no lo afecta. Mi bebé está sentada, tengo 34 semanas, ¿qué puedo hacer? En ese caso, lo ideal es buscar, como indiqué más arriba, apoyo para el movimiento con una persona certificada en ejercicios prenatal. Yo le puedo mandar información respecto a eso. Que si obligatoriamente debe tener relaciones, no, no, no. Y a mí me encanta mi doctor, pero siento que menciona mucho la cesárea de manera sutil. No sé si cambiarlo. Si tú no te sientes cómoda con eso y quieres ir por parto natural, pues adelante. Puedes cambiar. Vuelvo y repito, ustedes están adquiriendo un servicio. Así como ustedes eligen al supermercado y ustedes dicen, mira, yo quiero esto o no quiero esto, ustedes lo pueden hacer. Eso no es problema. Ustedes pueden cambiar siempre que ustedes quieran. Ahora bien, ¿qué pasa con el parto? Ustedes dan a luz por parto y ya a las horas ustedes están bien. Si es con cesárea, ustedes durante los primeros días van a estar acostadas, la paran a las 12 horas, la van a dejar un tiempo sin comer, van a tener que curar esa cesárea, van a tener que tomar medicamentos, etcétera. Tienen que tener cuidados con su herida, la limpieza de la herida, el seguimiento post cirugía, luego de la herida, porque la cesárea es la única cirugía mayor en la que espera que tú a las 12 horas esté parada y que al otro día te vayas a cuidar a un recién nacido a tu casa, por ti misma, teniendo que cuidar de ti y teniendo que cuidar por ese recién nacido. Si a ti te hacen cualquier otra cirugía, te dejan 15 días acostadas. Entonces, en este caso, te hacen la cesárea y te exigen que tú te pares, que tú hagas. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber. La cesárea no le va a representar a ustedes un fracaso, ni que fue un parto de segunda o que lo hace menos madre. Es una cirugía que cuando está indicada correctamente salva vidas. Ahora bien, lo que nosotras como sociedad ahora mismo debemos de debatir es por qué tantas cesáreas y muchas veces ni siquiera indicadas. Y sobre todo, cuando mamá se siente que quiere tener parto normal y lo llevan a cesárea, eso es algo que se te queda aquí y que tú lo vas replicando.
wow, me hubiera gustado haber tenido parto, mira, yo hubiera tenido la oportunidad de parto. Y te quedas con esa duda y con esa necesidad. E inclusive en el posparto, puedes que te sientas incómodo. Entonces, continuamos con el equipo de nacimiento. El equipo de nacimiento son las personas que van a estar ahí contigo. Que lo primero que tienen que tomar en cuenta es que tú como madre eres la protagonista de ese día, no el bebé, es la mamá. Y la mamá necesita estar tranquila, necesita estar bien, necesita comer bien, necesita estar arreglada, etcétera. Yo he visto fotos de mamás recién paridas que dejan a la mamá toda desgreñada, toda desarreglada, con los labios secos y el bebé muy bonito, bien, gracias. Entonces, la persona que esté ahí debe apoyarte a ti a que tú estés bonita y que todas las personas que estén ahí contigo entiendan tus deseos, ya sea que tú no quieras que toquen al bebé, una gente que llega a visitarte a la clínica, ya sea que tú no quieras recibir visitas en la clínica, ya sea que tú no quieres, por ejemplo, que todo el que entre por ahí le ponga la mano a tu bebé, todo eso es válido. El equipo de nacimiento también debe de entender tus necesidades. Las personas que estén ahí en tu centro médico y demás también tienen que aprender a escucharte y a entenderte, porque tú eres paciente, pero a la vez tú eres cliente y estás pagando por un servicio. Y eso, éntrenselo ahí en su cabeza. Ustedes están pagando por un servicio. Si ustedes están dando a luz en un centro privado, ustedes están pagando por un servicio. Y si en un centro público deben de atenderla dignamente también, porque es parte de sus derechos como cliente. Y pueden tener y buscar apoyo de una dula o un acompañante de parto para que le apoye en todo proceso. Las dulas de parto no somos más que personal no médico que te brinda apoyo y guía durante todo lo que es el proceso del embarazo. Nos certificamos y nos preparamos para brindar ese apoyo que necesitan las madres en todo ese proceso, conociendo cada una de las etapas que va a estar viviendo esa madre desde el proceso de embarazo hasta el proceso de la lactancia. Entonces, ¿qué sería el plan de parto? El plan de parto es un conjunto de instrucciones que usted quiere, usted la puede escribir, usted le puede dar una guía que le permita decidir a usted cómo usted quiere que sea ese parto. Ojo, esto es algo realista. No es que yo voy a escribir un montón de cosas, de fantasías, de que me gustaría como fuera. No, es según la realidad, según lo que yo puedo recibir, según el centro donde yo voy a dar a luz. Por ejemplo, si yo voy a dar a luz en una clínica promedio, yo no puedo esperar que me tengan sola en un área de preparto y que me permitan una habitación donde yo esté sola, porque quizás ese centro ni siquiera tiene oficinas, perdón, habitaciones solas o privados. Y eso usted tiene que saberlo. Entonces, ese plan de parto debe ir adaptado a la realidad de usted. Si, por ejemplo, usted va a tener una niña, saber si ustedes le pueden poner los aretes a esa niña en el centro donde va a nacer, o si usted puede llevar los aretes, o si lo venden allá. O si usted le quiere poner oro y puede llevar un arete de oro y que se lo pongan allá. O si usted va a tener un niño, si quiere que le hagan circuncisión o no. Entonces, todas esas preferencias ustedes las pueden tener en el plan de parto. La movilidad, de que si la muevan, de que si le coloquen vía, que si le coloquen un suero. Hay muchos centros que te ponen solamente la vía en el brazo y no te colocan el suero si no es necesario. Hay otros que tú llegas y te ponen tu vial con tu suero de una vez. La analgesia, que le pongan o no epidural. Los acompañantes. Si te van a hacer piel con tu bebé, que te coloquen tu bebé en el pecho, lo voy a mostrar más adelante, que si tú quieres lactar, que haya una persona que te ayude con la lactancia y no una persona que te vaya a atacar a decirte que tiene que darle fórmula. El pinzamiento tardío del cordón, que es esperar que el cordón umbilical deje de latir antes de cortarlo. La alimentación del bebé, si no le pueden dar seno de inmediato,
que en vez de darle fórmula, le den solución glicosidada, que eso es posible, que el bebé no tenga que darle fórmula, y otros procedimientos que se vayan a realizar en la clínica conforme a que usted esté ahí. Si van a bañar al bebé, por ejemplo, si la van a bañar a usted, quién va a tener acceso, por ejemplo, a cuando usted se esté bañando, cambiando, etcétera. Ahora bien, tenemos que tener claro lo que yo quiero versus lo que yo voy a obtener. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber la información general de lo que yo quiero, las diferencias y las preferencias que van a pasar en mi plan de parto. Puede ser que yo quiera un parto normal, pero en la realidad médica necesite cesárea. Puede ser que yo no quiera, por ejemplo, que vayan a mi bebé, porque hay muchas personas que no les gusta que lo vayan en el centro y eso usted lo puede decir, si le pueden hacer episiotomía o no, y cualquier otra preferencia que usted tenga a nivel de ya del parto como tal. Y aquí le dan información sobre usted al momento del parto o a quién le dan al bebé al momento del parto. Aquí hay algunas imágenes de lo que va a pasar, lo que puede pasar en su momento del parto. Esta primera de aquí arriba, disculpen. Esta primera de aquí arriba me muestra a una mamá con cesárea, pero con su bebé en piel con piel, que le dieron a su bebé y se lo pusieron en el pecho. Esta segunda simplemente me muestra, es un videíto, y me muestra que están sacando al bebé. Déjenme ver si se me... A ver si lo puedo poner a que se de play. Hay mamás que no les gusta que vayan al bebé, que solamente lo limpien, que es lo que pasa en esta imagen, lo están limpiando y que se lo entreguen así. Hay otras que les gusta que se lo bañen y que se lo entreguen a alguien. Hay otras que les gusta que se lo peguen al seno en el mismo quirófano, que usted puede colocarlo eso como una preferencia, siempre y cuando el pediatra o neonatólogo que vaya a recibir su bebé sea proparto. Y el tema de que se lo coloquen piel con piel, que la dejen a usted sin ropa y coloquen al bebé sin ropa también en su pecho. Eso va a ayudar a que el bebé se regule. Entonces, tengo algunas preguntas por aquí. Dicen, tuve mi mioptomía el año pasado, finales de año, pues, pasado, toqué cesárea nuevamente. ¿Qué tan riesgoso puede ser? Bueno, en ese caso, normalmente entre cirugía y cirugía se debe de esperar al menos 18 meses. Como no tienes ese tiempo, es muy probable que te toque recibir cesárea. Yo no quiero que le den fórmula al bebé, quiero amamantar, que sea lo primero que reciba mi bebé. Eso debe de colocarlo en tu plan de parto y conversarlo con tu doctor, conversarlo con el pediatra que va a recibir al bebé o neonatólogo y decirlo que tú no quieres que le den fórmula. ¿Qué tan recomendable realizar la circuncisión en ese momento? Se puede realizar en este momento, pero la circuncisión lleva anestesia y hay un riesgo con la anestesia si el bebé es alérgico. Entonces es algo que debes de evaluarlo bien, hablarlo con tu pareja y tomar la decisión en conjunto. Esos datos de contacto piel con piel, leche, areta y todo lo demás, ¿tiene que ver con el centro o con el neonato? Debe de ver con ambas cosas. En el neonato, tú vas a recibir información de si ponen los aretes y demás, si las enfermeras lo ponen. En algunos casos hay enfermeras que lo venden y lo ponen allá mismo, los hipoalergénicos, o tú tienes la opción de comprarlo y llevarlo. Eso tú lo puedes consultar antes de dar a luz. ¿Cuál sería el peso normal del bebé a los 8 meses? Eso es muy relativo.
Eso es muy relativo. Hay bebés que por sonografía con 8 meses pueden pesar 5 libras, 6 libras, pero eso es relativo, porque recuerda que no es que lo pesan dentro de la barriga, sino que lo toman en consideración respecto a las medidas y a los metros, al cúbico que tenga de líquido amniótico. En caso de que mi pareja pueda entrar conmigo al parto, él puede ir a acompañar a mi bebé todo el tiempo cuando los médicos se lo lleven. Sí, es lo ideal que se lo lleven. He escuchado que los bebés no deberían bañar hasta que se les salga el ombligo. ¿Es malo si el hospital lo baña para saber si pedirlo o no? No es malo si el hospital lo baña, porque el hospital no es que lo va a entrar en agua. Ellos lo limpian como debajo de una llave. El agua es corriente, agua purificada, pero es corriente. O sea, es agua corriendo, no es que ellos lo entran en una bañerita para bañar o nada por el estilo. Solamente le hacen un proceso de limpieza. Quiero lactar de manera exclusiva, pero la leche me baja desde que el bebé nace o el calostro. Inmediatamente sale la placenta del cuerpo de la madre. Esto le dice, tu hipófisis, ya ese bebé salió, empieza a preparar leche. Pero tu bebé, tú tienes que pegarlo para que ese proceso inicie. El calostro son solo gotas, sale de una vez. No tienes que primirte los senos para saber que tiene leche y nada por el estilo. Tienes que pegar a tu bebé. Pegarlo y listo. Mi bebé tiene alrededor de 5 libras con 8 meses y me están sugiriendo cesárea por según la doctora está gordito. Pero yo no quiero cesárea. No, ese bebé está bien con 8 meses y 5 libras. Eso está bien. Quizá ella lleva hablado otra cosa o algo así, pero eso no es un motivo para cesárea. Por eso le decía que muchas veces dicen cosas para sugerir las cesáreas que no necesariamente es un motivo para cesárea. ¿Todos los centros permiten que el papá esté en el proceso del parto sea vagina cesárea? No. De hecho, se pueden contar los centros que lo permiten. Lo que pasa es que se ha desplegado una cantidad de mujeres que dan a luz en centros específicos donde el doctor sí permite y entonces nosotros empezamos a creer que todos los otros lo permiten. Pero los centros, la mayoría, no permiten que el papá entre a la cesárea. Y hay doctores que no lo permiten, ellos como tal, y hay centros que aunque el doctor diga que sí, el centro por protocolo médico no lo permite. Entonces, antes de finalizar, porque esto es solamente de preparación al parto y dejarle ese gustito para que continúen aprendiendo con nosotros, les cuento que nosotros en el mes de agosto vamos a tener una serie de actividades que tienen que ver con la lactancia y este mes de cuidados del bebé. Les recomiendo continuar registradas en la tribu y puedes darle seguimiento a todas las actividades que se van a estar realizando. Hay muchas que son gratuitas, hay otras que son de pago, pero créanme que en todas ustedes van a aprender algo diferente. Hay muchísima información que ustedes necesitan en este proceso del embarazo para ir empoderadas y sabiendo de verdad lo que ustedes quieren y pueden pedir, exigir, hacer o no hacer, tanto en el parto, en la lactancia y con el cuidado de su bebé. Comentarles también que si ustedes están entre las 22 y las 24 semanas, en el mes de agosto vamos a iniciar con las clases prenatales de la escuela primeriza y todas las que se estuvieron inscribiendo en este webinar van a contar con un 10% de descuento en el costo de estas clases prenatales. Van a ser un total de 6 clases que se van a incluir profesionales de salud, ginecólogos, pediatras, dulas, asesoras de lactancia certificada y muchísimo más. Ustedes van a contar ahí con todas esas informaciones. Adicional a eso, tenemos el taller de preparación para padres primerizos que se va a estar realizando el 8 de agosto y el próximo 30 de julio también hay un taller llamado Sobreviviendo al Postparto. Todo eso que tiene que ver con los 4 meses después del parto, toda esa información, que es la primera
etapa del cuarto trimestre. Dígase, ya todo lo que ustedes pasan desde el parto de la llegada al bebé y todo lo que tiene que ver con el cuidado de su bebé. Entonces, lo primero que van a recibir al finalizar este webinar, a través de las informaciones que ustedes dejaron a través de su correo electrónico, van a recibir un plan de parto sugerido con las principales preguntas que ustedes deben de hacerle a su doctor, para fines de ustedes elegir lo que quieren y lo que no quieren, para ustedes preparar toda esa información que ustedes necesitan saber y sobre todo para que vayan llevando anotaciones. También le vamos a enviar una guía con toda la información necesaria para preparar su plan de parto, si ustedes no quieren guiarse por el que nosotros les vamos a estar enviando, y una guía de preguntas para elegir el profesional pediatra que reciba a su bebé y que sea el que usted necesite para ese momento. Les agradezco una vez más por seguir toda la información de nuestra comunidad. Les recomiendo que se registren a nuestro YouTube, Primeriza RD, se suscriban porque también vamos a estar subiendo información valiosísima para esa preparación que ustedes necesitan en su camino a tener a su bebé. Allá, desde ya pueden ver información sobre las preparaciones, tanto para cesárea como el parto, en los episodios del podcast, lactancia, banco de leche, etcétera. Cualquier duda, preguntas o comentario, nosotros estamos aquí para apoyarles. Sí, también van a estar recibiendo qué llevar al hospital y qué comprar para su bebé. Una guía rápida de todo lo que ustedes necesitan. Eso lo van a estar recibiendo por su correo. Cualquier duda, comentario, estamos a la orden y les esperamos en nuestras próximas actividades. Muchísimas gracias por estar aquí.